Buenos días. La semana anterior vimos cómo es que el Señor nos enseña tres cosas básicas como cristianos. El aprender a morir a nosotros mismos, el tomar nuestra cruz y poderlo seguir en una obediencia plena a Él. Decíamos que el morir a nosotros mismos hablaba de un morir a nuestro yo, morir a ese ego, morir a ese orgullo. El estar dispuestos a sacrificarnos era tomar la cruz y, teniendo estos dos elementos, aprender a obedecerle a Él y caminar siguiendo sus pasos. Vimos también algunos ejemplos de cómo podíamos aplicar esto que Jesús nos decía en muchos de los mandatos que la Biblia nos dice. Vamos a ver uno de ellos. Y quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La Biblia nos dice en estos versículos dos palabras que nos es difícil muchas veces poner en acción. Soportaos, dice, unos a otros, y perdonaos unos a otros. Entonces, estas dos palabras, soportarnos y perdonar, son dos palabras muy esenciales dentro de nuestra vida y dentro de la construcción de relaciones que podamos tener en la iglesia, en el hogar o en cualquier otro lugar. Ahora, dice que debemos nosotros soportar y perdonar. ¿Y por qué es difícil? Porque no es fácil morir a nuestro yo. Porque aún nuestro yo no quiere dejar el orgullo, nuestro yo todavía quiere imponerse, no estamos dispuestos a tomar nuestra cruz, nuestra carne ahí sigue presente, y por tanto, en este mundo pecaminoso, cuando otros pecan contra nosotros, ya no estamos dispuestos a soportar y no estamos dispuestos a perdonar. Pero quiero que miremos algo. ¿Por qué es que tenemos que soportar y perdonar mientras estamos aquí en la tierra? Por el pecado. Porque es el pecado que va a hacer que nosotros tengamos que perdonar a la otra persona. Una persona X peca contra nosotros, hay que soportar y perdonar, porque no hay otra cosa. ¿Qué es lo que vamos a soportar y perdonar? Solamente que pequen contra nosotros. Después todo lo demás no tiene mayor relación con estas dos palabras. Estas dos palabras están relacionadas con el pecado de otro. El pecado que otro comete directamente contra nosotros, o el pecado que comete esta persona y que de alguna otra manera nos va a afectar a nosotros. Por ejemplo, si yo soy un padre de familia y empiezo a endeudarme de manera indiscriminada, sin pedir consejo, sin mirar mis presupuestos, mi pecado finalmente va a afectar a mis hijos, va a afectar a mi esposa, y de repente voy a tener que retirarle de los estudios a mis hijos. ¿Por qué? Porque ya no me alcanza el dinero. Entonces el hijo va a sufrir el pecado de su papá y va a tener que perdonarle a él. Entonces, de esta manera, directamente no está pecando este hijo, es el pecado de su papá, pero le afectó al hijo. O cuando es directo, por ejemplo, un esposo que trata mal a su esposa, es directamente está pecando contra ella, y ella también tiene las dos alternativas: o lo soporta y perdona, o no lo hace. Pero la Biblia nos dice entonces que tenemos que soportar y perdonar en virtud de ¿qué? En virtud que vivimos en un mundo de pecado, que vivimos en un mundo en donde las personas van a pecar contra nosotros. Porque cuando estemos en los cielos, cuando estemos en la eternidad con Cristo, obviamente ya no vamos a tener que soportar ni perdonar a nadie, porque ya nadie va a estar pecando contra nosotros, porque no va a haber pecado.
Entonces, mientras que estamos en este mundo, mientras que vivimos en este mundo pecaminoso, vamos a tener que soportar y perdonar. Y no es fácil muchas veces. ¿Por qué? Porque nuestro yo, nuestro orgullo no quiere morir a sí mismo y no estamos dispuestos inclusive a sacrificarnos. Y en la iglesia tendremos que soportarnos y perdonarnos. Recordemos que esta carta fue escrita por Pablo justamente a una iglesia, a la iglesia de Colosas. Hoy en día muchas personas dicen, no, es que en la iglesia hay mucha hipocresía, es que en la iglesia los hermanos no se aman, es que en la iglesia hay chismes, es que en la iglesia los hermanos se ofenden, ¿no? Algunas personas están diciendo. Pero esto no es algo nuevo en la iglesia. En los tiempos de Pablo, cuando estaba el apóstol Pablo, sucedían las mismas cosas que hoy suceden en las iglesias. Hoy suceden traiciones, en la iglesia de ese tiempo sucedían traiciones. Hoy hay murmuraciones, en la iglesia de ese tiempo hay murmuraciones. Hay diferencias entre hermanos, hoy había diferencias entre hermanos en ese tiempo. Si no, solamente recordemos a Evodia y Síntique, ¿no? Pablo justamente hace mención a ellas y habla, ¿no? En su carta empieza a hablar acerca de Evodia y de Síntique, dando a conocer que ellas habían estado trabajando inclusive con el apóstol Pablo, pero llegó un momento en que ellas se separaron. Y entonces la Biblia nos recuerda, Pablo recuerda a Evodia y Síntique, les pido que arreglen sus asuntos, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ellas se habían separado. Y entonces Pablo dice, por favor que alguien intervenga en esta situación, ¿no? Entonces vemos aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 2, dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron en el Evangelio. Entonces miren, ya en estos tiempos encontramos estas situaciones, ¿no? En otra versión, este mismo versículo dice, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor, que arreglen sus diferencias. Y a ti también, compañero, te pido que ayudes a estas hermanas que lucharon junto conmigo en el Evangelio. Pablo pide la intervención de los ancianos en la iglesia para que Evodia y Síntique puedan arreglar sus asuntos y puedan estar de acuerdo conforme al Señor. Entonces, este mismo versículo que hemos visto en Colosenses, que nos dice, vístanse como escogidos de Dios, soportando y perdonándoos unos a otros. ¿De qué está hablando? Está hablando nos está diciendo indirectamente que aún en la iglesia van a ocurrir estas diferencias. Aún en la iglesia van a ocurrir que una persona de repente peca contra nosotros. Porque si hemos pensado que en la iglesia todo va a ser perfecto, si hemos pensado que en la comunión con los hermanos nadie nos va a fallar, todos van a estar siempre amorosos, siempre dispuestos, siempre van a estar visitándonos, siempre van a estar llamándonos, nunca nadie nos va a fallar, pues nos equivocamos. Porque si leemos la Biblia, en la Biblia justamente nos muestra la iglesia del primer siglo, donde estuvieron los apóstoles, donde hubieron muchas personas que se fallaron, muchas personas que no se trataron bien y que los apóstoles tuvieron que intervenir para poder ayudarles, como a Evodia y a Síntique. Entonces, estamos hablando de situaciones que ocurren comúnmente, porque somos personas todavía falibles, porque vivimos en una carne, porque todavía nosotros pecamos. Ahora, esto significa que no debemos cambiar. No, sí debemos cambiar nosotros y debemos ser cada vez mejores en Cristo. Pero mientras estemos en este mundo, aún habrán aflicciones. El mismo Jesús nos lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a perdonar? A las otras personas, el pecado. ¿Qué es lo que vamos a soportar? Muchas veces el pecado en otras personas. Soportar y perdonar van de la mano. Y ojo, que perdonar no significa olvidar.
¿no? Porque eso de que perdonar es olvidar, no, nosotros como personas no olvidamos, sino tenemos que aprender a soportar y perdonar, porque es imposible que después que pecaron contra nosotros nos vayamos a olvidar, ¿no? Hay situaciones que no se olvidan, ¿no? El engaño, por ejemplo, de un esposo o una esposa, esa la esposa no va a olvidar, pero sí tiene que aprender a soportar y a perdonar si quiere que su relación continúe, ¿no? Entonces hay situaciones que no nos vamos a olvidar. De repente el daño que el padre hizo a un hijo, el hijo no lo olvida, pero si quiere mantener la relación, ¿qué tiene que hacer? Soportar y perdonar. Entonces no nos equivoquemos, perdonar no es olvidar. Dios mismo, que conoce todas las cosas, no es que olvida, sino nos ha perdonado. Nos ha perdonado, y ahí está justamente su gracia. Ok, entonces, porque si es que no perdonamos y olvidamos, si es que no nos soportamos y perdonamos, la relación que podamos tener con esa persona se va a romper. La mejor manera de mantener una buena relación con alguien es que aprendamos a soportarle y a perdonarle. Y esto es y de esta manera, las relaciones que podamos tener en la iglesia e inclusive en la casa van a perdurar en el tiempo. Lamentablemente, donde deberíamos aplicar más este versículo, que es en nuestra casa, donde debemos soportarnos y perdonarnos más, es el lugar donde muchas veces menos aplicamos este versículo. Y a veces en la casa no nos soportamos, no nos perdonamos. ¿Por qué? Porque en la casa ya no hay filtros. Estamos en el trabajo de repente y podemos soportar de repente la mala disposición de repente de nuestros jefes. Podemos nosotros soportarle, ok, pensamos bien, meditamos bien y le soportamos. En la iglesia, de repente algún hermano se porta mal con nosotros y ok, pensamos bien, lo meditamos y lo soportamos. Pero cuando llegamos a casa, como ya no tenemos filtros normalmente en casa, entonces en casa muchas veces la gran mayoría de personas desahoga todo lo que ha vivido de repente durante el día. Y de repente ni la esposa ni los hijos saben nada y ya está desahogando todo lo que él está sintiendo durante el día, y o los trata mal o levanta la voz, etcétera, etcétera, porque ahí no hay filtros. Pero es en casa donde debería haber más filtros. Recordemos, dice en el libro de Colosenses, vestíos pues como escogidos de Dios. Ahora, esa persona, en este ejemplo, esta persona está pecando en su casa contra su esposa y con sus hijos. ¿Qué es lo que debería hacer la esposa creyente? O viceversa, el esposo creyente, si la situación es inversa. Debería aprender a soportar y perdonar para que la relación pueda mantenerse. Y miren, comienza el versículo en Colosenses 3:12 diciendo, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Quién se tiene que vestir? ¿Él o tú? Tú que has sufrido el agravio. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, soporta y perdona. Entonces, el que sufrió el agravio tiene que vestirse, dice, como un escogido de Dios. Tiene que ponerse esas ropas como un escogido de Dios. No puede tener las mismas ropas del mundo, o sea, no puede reaccionar igual que el mundo. El mundo reacciona, si es que ocurriera eso en casa, entonces reacciona la mujer y empieza también a gritarle al esposo y empiezan a tener toda una discusión. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice en ese caso, ¿cómo tienes que reaccionar? Reacciona como un hijo de Dios. Vístete como un escogido de Dios. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser misericordioso, benigno, humilde, manso, con paciencia, aprendiendo a soportarle y a perdonarle, así como Cristo te perdonó a ti, dice la Biblia. Ahora, dice que tú te vistas, no que el otro se vista. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces, cuando ocurren estas situaciones de ofensas, sea en la iglesia o en casa, muchas veces nosotros queremos que la otra persona cambie.
Queremos que el hermano cambie, queremos que el esposo cambie, queremos que la esposa cambie, queremos que los hijos cambien, queremos que los padres cambien. No, yo ya no voy a perdonar más porque ese tiene que cambiar. No, a mí no me la va a volver a hacer porque ese tiene que cambiar. ¿Hasta cuándo lo voy a tener que soportar? ¿Quién está hablando ahí? Nuestro orgullo, nuestra carne. Porque no estamos dispuestos ¿a qué? A morir a nosotros mismos y aún a tomar nuestra cruz, a sacrificarnos. No, no estamos dispuestos a eso porque nuestro orgullo está latente. Nuestra carne ahí está latente. Pero no nos olvidemos que el pasaje comienza diciendo, vestíos, vístete tú como un escogido de Dios. Tú dices que eres creyente, entonces vístete como un escogido de Dios. Sé misericordioso, sé paciente con esa persona, sé manso con esa persona. Entonces, ¿cómo vas a responder? Soportando y perdonando. No, pero es que esta persona tiene que cambiar. Así es, tiene que cambiar. Pero ¿tú le vas a cambiar? ¿Tú vas a cambiar a tu esposo, a tu esposa? ¿Tú vas a cambiar a tus hijos? ¿Tus hijos, ustedes van a cambiar a sus padres? No. El único que cambia nuestros corazones, nuestras vidas es el Señor. Porque nosotros podemos amenazar, podemos gritar, podemos hacer lo que sea como el mundo lo hace. Y la persona va a transformar su conducta de repente 1 semana, 2 semanas. Pero pasa todo eso y la persona vuelve a su conducta. Si la persona no lo razonó, si la persona no hizo suyo ese pedido, si el Señor no transformó su corazón, su mente, esa persona va a volver a lo mismo. Por tanto, nosotros no vamos a cambiar personas. Recordemos eso. No vamos a cambiar a nadie. Aquí el pasaje no dice, cambia a la persona. No. El pasaje nos dice, vístete tú como un escogido de Dios. Reacciona tú como un escogido de Dios. ¿Y cómo? Soportando y perdonando. Ni los gritos, ni las peleas, ni la insistencia van a cambiar a una persona. No, no lo van a hacer. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Soportar y perdonarnos. Vistiéndonos de mansedumbre, vistiéndonos de benignidad, vistiéndonos de humildad. Porque el orgullo nos hace decir, no, yo no voy a seguir soportando más. ¿Hasta cuándo voy a soportarle? Esa misma pregunta quiso hacerle Pedro al Señor. ¿Hasta cuándo tengo que perdonar? Y el Señor que le dijo, Pedro, 70 veces 7. En otras palabras, tienes que seguir perdonando. Es el llamado de nosotros como creyentes. El poder seguir perdonando, el soportar y el seguir perdonando. Porque tenemos que aprender a morir a nosotros mismos y a tomar nuestra cruz para que nosotros podamos obedecer en este pasaje al Señor. Si es que no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos y a tomar nuestra cruz, no vamos a obedecer. Vamos a seguir actuando como el mundo actúa y nuestra carne va a seguir reaccionando y no vamos a querer soportar a las personas, no vamos a querer perdonar a las personas, y si no soportamos a las personas ni las perdonamos, ¿qué es lo que ocurre? La relación se rompe. Se rompe la relación en la iglesia, se rompe la relación en casa. Pero nos dice, recuerden el pasaje en Colosenses, en el verso 14, y sobre todas estas cosas, dice, sobre todo esto que está aconteciendo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Qué interesante, nos dice, vístete de humildad, vístete de benignidad, vístete de mansedumbre, vístete de paciencia para soportar y perdonar estas cosas. Y no te olvides vestirte del amor. ¿Dices que amas a esa persona? Vístete del amor. Y miren, ¿qué es lo que nos dice acerca del amor Pablo? En 1 Corintios 13:4. Les leo, dice, el amor es sufrido. Comienza por eso. El amor es sufrido. Si amamos, vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque tenemos que ser benignos. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Dice, el amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No está buscando lo suyo. Mi razón. No, no está buscando lo suyo. No se irrita. No está gritando. No está peleando. El amor no es así. No guarda rencor. No se guarda cosas. El amor no se goza en la injusticia, sino se goza siempre en la verdad. Y miren el verso 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De nuevo, otra vez esa palabrita. Esa palabrita que mata nuestro ego.
mata nuestro orgullo. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ah, no, yo no voy a esperar, yo no voy a soportar tanto. Ah, entonces no amas. Porque el amor que el Señor pone en nosotros, ¿qué hace? Es un amor que está dispuesto a sufrir. De nuevo, un amor que está dispuesto a tomar su cruz. Un amor que está dispuesto a sacrificar, un amor que está dispuesto a creer que la persona no, está dispuesto a creer que Dios puede cambiar en esta situación, que esta persona puede cambiar por su cuenta, no, es un amor que está dispuesto a creer que Dios puede cambiarlo, es un amor que está dispuesto a esperar el obrar de Dios. Por tanto, si estamos en una situación así, y, por ejemplo, estamos o en la iglesia o en la familia, ¿qué tenemos que hacer? Orar por esa persona, orar por nuestro esposo, orar por nuestra esposa. Y si es que podemos inducir a que estos hermanos se acerquen más a Dios, que mi esposo se acerque más a Dios, que mi esposa se acerque más a Dios, que estemos orando juntos, porque solo Dios puede cambiar a las personas, solo Dios puede transformar a las personas. Y si yo tengo el amor de Dios, voy a esperar ese cambio. Si yo tengo ese amor del Señor, voy a creer que realmente Dios va a cambiar. Porque Dios sí cambia corazones, Dios cambia vidas. Si no, mírate a ti mismo, Dios te cambió a ti y nos sigue cambiando día a día. Dios sigue haciendo ese milagro maravilloso. ¿Cuánto tuvieron que soportarnos a nosotros mismos? ¿Cuánto Dios tiene que soportarnos aún a nosotros mismos? Y a perdonarnos diariamente. El amor todo lo espera, todo lo soporta. El mundo nos dice, lo contrario, ¿no es cierto? El mundo nos dice, no, ¿qué tú vas a soportar eso? ¿Cómo vas a soportar eso? ¿Cómo le vas a aguantar eso? No, si te hizo una, tú hazle dos. Eso es lo que el mundo nos dice, pero eso no nos dice la Biblia. Hay personas que no están dispuestas a soportar a su esposo o a su esposa, y aún el mundo les enseña y les dice, no, tienes que soportar a tu hijo porque el hijo es tuyo. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice al contrario, que nuestros hijos son como flechas, son como saetas, los vamos a criar y los vamos a preparar para un día lanzarlos afuera, lanzarlos al mundo, a ser personas de bien, pero al final nuestros hijos se van. ¿Y con quién nos vamos a quedar? Con nuestro esposo y con nuestra esposa. Entonces, ¿quién sí es nuestro? Nuestro esposo, nuestra esposa. Nuestros hijos no son nuestros hijos se van a ir un día, van a hacer sus vidas, se van a casar. Nuestros hijos no son nuestros. ¿Quién es nuestro? Nuestro esposo, nuestra esposa. El mundo nos dice lo contrario, pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que con nuestro esposo vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Con nuestros hijos no vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Entonces, la relación más en donde tenemos que aplicar mucho más esto es con nuestro esposo y con nuestra esposa. Porque el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. Y en una relación con un hermano en la iglesia, de repente puede ser más pasajera porque lo vemos unas horas de repente y después cada uno a su casa y listo, terminó. Pero con nuestro esposo, nuestra esposa, tenemos que estar todos los días de nuestras vidas. Entonces, aún más es en esta relación en donde tenemos que aplicar este versículo, aprendiéndonos ¿a qué? A soportarnos y a amarnos a nosotros. Pero yo no debo tolerar malas cosas, yo no debo tolerar, ¿no? Cosas, no, todo llega a un punto, todo llega a un límite, podemos decir. Pero miren, el ejemplo de Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, verso 12, en la Nueva Tradición Viviente, decía Pablo, nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Miren, Pablo decía esto, el apóstol Pablo decía esto. Lo primero era que no es que se aprovechaba de las personas, decía, nos cansamos nosotros trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Pablo tenía que, y los otros, trabajar con sus manos para no poner carga en la iglesia. En este caso, en los Corintios. Y decía que habían personas que los maldecían.
Y entonces, ¿qué hacía Pablo? Los bendecía. Habían personas que los maltrataban. ¿Y qué hacía Pablo? Era paciente, dice, con los que los maltrataban. Dice que habían personas que hablaban mal, cosas malas contra nosotros. Y Pablo respondía con gentileza. Y dice Pablo, aún así se nos trata como la basura, como el desperdicio hasta este preciso momento. Pablo decía, mientras estamos aquí, y está hablando de, no la gente del mundo, está hablando de la gente inclusive de la iglesia en Corintios, porque la iglesia en Corintios fue una iglesia terrible, si nos ponemos a leer todo Corintios. Pero la iglesia en Corintios él no quería hacer gravoso a la iglesia, él trabajaba con sus manos. Y aún en la iglesia había personas que hablaban mal de él, había personas que los maldecían, pero Pablo decía, yo les bendigo. Aún en la iglesia había personas que lo maltrataban, pero él era paciente con ellos. Había personas que hablaban cosas malas de él, pero él los trataba con gentileza. Porque esa es la respuesta nuestra. Si no, es que damos lugar a nuestra carne. Y ese no es nuestro llamado. Por eso dicen Colosenses, revistámonos como hijos de Dios. Y cómo tenemos que aprender a soportarles y perdonarles. Es fácil soportar que las personas hablen mal de uno, a espalda de uno. Imagínense ahí a Pablo. Que estén hablando las personas a espaldas de uno. No es fácil. Pero tenemos que aprender a soportar y a perdonar. ¿Para qué? Para que las relaciones, en este caso en la iglesia, se mantengan. Eso no quiere decir de que no les vamos a decir lo mal que puedan estar. Sí, hay que decirles lo mal que están, definitivamente. Hay que reprenderles de repente por las cosas que están haciendo. Pero nuestro corazón tiene que seguir soportando y perdonando. Porque si no, nuestro corazón se va a ir llenando de cosas y vamos a ir separándonos día a día. Pero tenemos que aprender a perdonarnos, a soportarnos. ¿Por qué? Porque siempre hay y siempre va a haber estas situaciones. Miren, el apóstol Pedro que decía en 1 de Pedro capítulo 2 verso 19, dice, porque esto merece aprobación. ¿Qué cosa? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre padecimiento injustamente. Es injusto lo que te hacen, es injusto que hablen mal de ti, es injusto la manera como te tratan. Dice que delante de Dios, Dios está mirando de una manera especial esta situación. Vuelvo a leer, 1 de Pedro capítulo 2, verso 19, y lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Ustedes saben qué es lo correcto hacer, que es soportar y perdonar. Pero estamos sufriendo un trato injusto. Dice que Dios se complace cuando nosotros aprendemos a hacer lo correcto. Cuando aprendemos a morir a nosotros y tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Verso 20 dice, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. No, ya no debo aguantar, no podemos aguantar más, esto es el colmo, todo tiene un límite. Y la Biblia diciéndonos que Dios se complace cuando ustedes hacen lo correcto, aunque reciban un trato injusto. Pues no hay mérito, dice, en que ustedes sean pacientes si los tratan mal porque ustedes actuaron mal. Pero si ustedes sufren por hacer el bien, de nuevo sufren, aman por hacer el bien y lo soportan con paciencia, soportarnos unos a otros. Dios se agrada de ustedes. Dice, si aprendes a soportar en casa, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a perdonarles. Dios dice, te llamó a hacer lo bueno. Y aunque esto signifique que tengas que sufrir tal como Cristo sufrió. Dice, esto no es novedad porque Él nos ha dado su ejemplo y debemos de seguir sus pasos. ¡Wow!
Nuestros pensamientos ahorita deben estar luchando contra esta palabra, porque no es fácil para nuestra carne, no es fácil para nuestro orgullo aceptar esto. Uno quiere decir algo, uno quiere levantarse y decir, no, estamos equivocados, pero la palabra es contundente, ¿no es cierto? Y alguien puede decir, no, pero es que este es ya casi mi enemigo. Y a veces decimos, ¿no? De repente en una relación en la iglesia, es que este se ha convertido con mi enemigo, o un esposo o una esposa, dices que yo ya duermo con el enemigo. ¿Y qué nos dice el Señor que tenemos que hacer con nuestros enemigos? Dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Qué está haciéndote el hermano en la iglesia? Te está maldiciendo, está hablando mal de ti, te está persiguiendo, te está aborreciendo. Entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta? Porque eres tú el que te debes vestir como hijo de Dios. No él. Él tomará sus cuentas, Dios le tomará cuenta a esa persona. Pero estamos hablando ahorita de ti. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Revístete como hijo de Dios. Ama a tu enemigo. ¿Tú crees y piensas que puede ser tu enemigo? Ámalo, bendícelo, hazle el bien, dice, ora por ellos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y esto va a la casa también. Ya hemos dejado que la situación avance y inclusive pensamos que estamos durmiendo con el enemigo. ¿Qué tenemos que hacer? Nos dice la Biblia, esposo, esposa, ama a tu enemigo. ¿Crees que tu esposo, tu esposa ya es tu enemigo? Ama a tu esposo, ama a tu esposa. Pero es que no puede ser porque él me maldice. ¿Qué tienes que hacer tú? Bendícele. Es que ella me aborrece. Haz el bien, hazle el bien. Ora por ella, ora por él. Es que me persigue, ora por él, hazle el bien. Dice, ¿por qué? ¿O para qué? Verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos. ¡Wow! ¡Wow! Qué difícil es poder aceptar esos versículos si no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirle. Porque el mundo nos dice, si te hace una, hazle otra, devuélvesela. Si te da un golpe, dale tú dos. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Romanos capítulo 12, verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, dale de beber. Si tuviera sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¡Wow! Qué difícil es poder aceptar estos versículos cuando nuestro orgullo está ahí presente. Dice, les leo en la nueva traducción viviente, dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Dice, nunca devuelvan a mal por mal a nadie. Compórtense de tal manera que vean que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con las personas. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justicia de Dios, la justa ira de Dios, que se encargue. Pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Por tanto, nunca debemos devolver mal por mal. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. Nos va a costar muchas veces, porque vamos a tener que morir a nuestro orgullo. Nuestro ego va a tener que morir para aprender a soportar y a perdonar. Pero es el llamado de Dios. El llamado de Dios es amar a esas personas, a soportarlas, a amarlas. En la iglesia, entre los hermanos, tenemos que aprender a soportarnos y a amarnos.
van a hacer de repente cosas malas contra nosotros. No debería pasar eso, no debería. Pero si ocurriera, tenemos que aprender a soportar y a perdonar. Y aún en nuestra casa, aún más, tenemos que aprender a soportar y perdonar. Nunca pagar mal por mal. Me hizo esto, yo se lo voy a hacer. No, eso no es de creyentes. Revistámonos, dice, como escogidos de Dios, con toda mansedumbre, con toda paciencia, con humildad. Ahí no entra nuestro ego, para soportarnos y para perdonarnos unos a otros. ¿En dónde debemos aplicar más este versículo? En nuestra familia. Debemos aprender a soportarnos y perdonarnos, porque de gracia recibimos ese perdón, de gracia recibimos que el Señor sigue soportándonos muchas veces, de gracia también demos para con nuestra casa, para con nuestra familia, para con nuestros hermanos. Amados míos, tenemos que aprender a soportarnos y a perdonarnos. Amén.